La Corte Constitucional resolvió devolver al CNE el pedido de dictamen para que decida qué trámite debe seguir la consulta popular promovida por Compromiso Ecuador, porque la resolución del Consejo Nacional Electoral sometida a la Corte no tiene fundamento constitucional ni legal. Por su parte, el Consejo Electoral devolvió luego a Compromiso Ecuador el pedido de consulta popular para que lo presente directamente a la Corte, basado en el artículo 104 de la Constitución que dispone: en todos los casos se requerirá dictamen previo de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de las preguntas planteadas. Está con nosotros Guillermo Lazo, de Compromiso Ecuador. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Alfredo, a sus órdenes. Aquí hay algo muy interesante. Cuando la Corte le devuelve al CNE el pedido de dictamen, no se refiere al dictamen número 001-13-DCP-CC del 25 de septiembre de 2013, en cuyo texto, numeral 3, estableció como regla jurisprudencial de aplicación obligatoria que el CNE deberá remitir a la Corte el informe favorable del cumplimiento de la legitimación democrática. O sea, esto es la convocatoria a consulta popular con la validación de las firmas de acuerdo al artículo 438 de la Constitución, numeral 2, que ordena que la Corte emitirá dictamen previo y vinculante para las convocatorias a consultas populares de carácter nacional. Ahora, a pesar de esta omisión de la Corte, su jurisprudencia está vigente. Entonces, en este caso, ¿estaría el Consejo Nacional Electoral desacatando la jurisprudencia de la Corte? Mire, Alfredo, el presidente Correa quiere erigirse ahora en el sumo sacerdote del Ecuador. Es él el que tiene la consulta de Herodes a Pilatos, del Consejo Nacional Electoral a la Corte Constitucional, de la Corte Constitucional al Consejo Nacional Electoral. Este es un evidente juego a través del cual quieren esconder el verdadero propósito: crucificar a la consulta popular. Tiene su propio Judas en el Consejo Nacional Electoral, tiene sus propios fariseos que están actuando de espaldas al pueblo ecuatoriano. Pero nosotros estamos aquí para defender el derecho de la mayoría de los ecuatorianos, de ese 81% de ecuatorianos que quiere consulta popular. Ya el sumo sacerdote le hizo cometer un error al presidente de la Corte del Consejo Nacional Electoral cuando le ordenó: envía eso a la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional le contesta al Consejo Nacional Electoral: usted está actuando de manera ilegal, de manera inconstitucional. En una situación normal, el fiscal de oficio debería actuar para investigar el delito cometido por el Consejo Nacional Electoral, pero se quedan mudos. Y el Consejo Nacional Electoral, sin motivo alguno, devuelve a Compromiso Ecuador la pregunta, sin motivo alguno. No quiere aceptar el fallo de la Corte Constitucional del año 2013 en la que le dice: oiga, primero recoja las firmas al peticionario, que el Consejo Nacional Electoral legitime la firma y luego la Corte Constitucional dará su opinión sobre la convocatoria. No lo quieren hacer porque claramente quieren crucificar a la consulta y no se dan cuenta que después de cada viernes de dolores llega un sábado de gloria, un domingo de resurrección, y eso será en el 2017, cuando los ecuatorianos sepulten en las urnas al sumo sacerdote, a sus fariseos y a sus Judas propios. Ahora, pero aquí hay algo más en este dictamen de la Corte, algo más que pone al Consejo Nacional Electoral en una situación de desacato. El numeral 5 del citado dictamen jurisprudencial de la Corte dispone que el CNE, en el marco de sus competencias y atribuciones, realice una debida, oportuna y generalizada difusión de este dictamen para conocimiento de los actores políticos de la ciudadanía en general. O sea que el CNE no solo que no ha hecho esta difusión, sino que está contraviniendo este dictamen.
ante estas circunstancias, ¿presentará Compromiso Ecuador una acción de protección ante la Corte porque el Consejo está desacatando a la propia Corte? Varias cosas vamos a hacer, pero primero déjenme explicar a los televidentes que una consulta popular se realiza por dos vías. La primera, por iniciativa del presidente de la República, quien tiene que firmar, con su sola firma, inicia un proceso de consulta popular. En el caso segundo, la consulta popular por iniciativa ciudadana, esa sola firma del presidente se la reemplaza por miles de firmas que exige la ley para que sea una consulta popular por iniciativa ciudadana. Ahora, la Corte Constitucional no puede pues emitir un criterio si no recibe la firma del presidente de la República. No, la tiene que recibir a través de un oficio que le pide que opine sobre la convocatoria a consulta popular. En el caso de iniciativa ciudadana, la lógica que dice que hay que ir a recoger la firma, que el Consejo Nacional Electoral tiene que verificar la legitimidad de la firma y en ese momento, solo en ese momento, va a la Corte Constitucional. Es así como se pronunció la Corte en el 2013 y el Consejo Nacional Electoral no quiere cumplir con un fallo de la Corte Constitucional. En ese momento, digo yo, debe de actuar el fiscal general para investigar un delito de desacato, porque es la propia Corte Constitucional. No soy yo, no es Compromiso Ecuador la que dice el Consejo Nacional Electoral está actuando de manera ilegal y de manera inconstitucional. Bueno, pero si no actúan ni el fiscal ni la Corte, ¿por qué Compromiso Ecuador no acude ante el fiscal y ante la Corte a denunciar este desacato? Vamos despacio, Alfredo. Vamos a ir primero a la Corte Constitucional para decirles, para presentar una acción de protección y decirle, señores de la Corte Constitucional, el Consejo Nacional Electoral no está acatando su dictamen del 2013. Se está burlando de un fallo de la Corte Constitucional. En segundo lugar, vamos a ir al Consejo Nacional Electoral para insistir en la pregunta presentada y que den explicaciones legales y constitucionales para la devolución. Porque no es cuestión de decir, el sumo sacerdote me ha ordenado devolver y ahí te va. No, señor, tiene que explicar por qué y no ha explicado por qué. Y lo tercero, lo más legítimo de todo, seguiremos yendo a las calles, Alfredo. ¿Para qué? Para que quede claro que aquella comisión, aquel grupo de amigos, lo que está pretendiendo es privatizar el poder político en el Ecuador. Y eso no lo podemos permitir los ecuatorianos que apreciamos la libertad y la democracia. Ahora, adicionalmente, hay el antecedente de Yasunidos, en el que la Corte no emitió dictamen alguno y frente al silencio administrativo, Yasunidos fue al Consejo Electoral a pedir los formularios y se los dieron. Ahora, con ese precedente, ¿por qué no han ido también a la Corte de esperar, aunque sea el silencio administrativo? Porque están manejando a la voluntad del sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote decide de acuerdo a su estado de ánimo, no de acuerdo a la ley y de acuerdo a la Constitución. Hoy, no por capricho, no por asuntos personales, ni de interés del colectivo Compromiso Ecuador. Nosotros hoy representamos la voz del 81% de los ecuatorianos que quiere ser consultado. Y no los vamos a dejar solos. No vamos a abandonar esta pelea. El que crea que con este tonteo, con este tontódromo jurídico nos van a cansar, están equivocados. Vamos a insistir en la consulta popular hasta que se nos entreguen los formularios y hasta que el pueblo ecuatoriano ejerza su derecho de ir a las urnas y ahí expresar su criterio, si está o no de acuerdo con la reelección indefinida. El sumo sacerdote sabe que 6 de cada 10 ecuatorianos no quiere la reelección indefinida y tiene miedo de perder la consulta popular. Ese es el trasfondo de todo este juego del florón que pasa de unas manos a otras. No nos van a cansar. No nos van a cansar e insistiremos en las calles y en las instituciones democráticas, Alfredo. Ahora, pero al llegar finalmente a la Corte con la convocatoria del CNE, el trámite podría enredarse de nuevo si la Corte dictamina que la pregunta es una enmienda a la Constitución y en ese caso, según el artículo 441 de la Constitución,
La enmienda, según el numeral 1, se realiza mediante referéndum solicitado por la ciudadanía con el respaldo de al menos el 8% de las personas inscritas en el registro electoral. O sea, la diferencia está que en vez del 5% deben recoger el 8%, es decir, 350.000 firmas más. Al margen de que esto pueda ser otro nuevo abuso, ¿han previsto esta contingencia adicional? La cabeza de los judas y de los fariseos puede estar enredada, o ellos son los que quieren enredar la cabeza de los ecuatorianos. Pero hoy los ecuatorianos tienen su cabeza muy clara, luego de este paquetazo de impuestos a las importaciones, luego de ver el día viernes ese dramático escenario donde la fuerza pública desaloja a 40 familias pobres, queda claro que ese Ecuador no ha cambiado, que ese Ecuador sigue igual, el Ecuador de los desalojos, ese Ecuador de meterle la mano al bolsillo del ciudadano para devaluar su calidad de vida. Esos son dos motivos, solo los que puedo presentar hoy y muchos más por los cuales el pueblo ecuatoriano tiene claro. Necesita la alternancia de un modelo de desarrollo. No es cuestión de solo cambiar el nombre del presidente de la República, es cuestión de cambiar el modelo de desarrollo del Ecuador que ha fracasado para la mayoría pobre de los ecuatorianos, Alfredo. Guillermo Lazo, gracias por acompañarnos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias, Alfredo.